Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 9 de mayo del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el segundo libro de Reyes, capítulos 9 al 11 y Evangelio según San Juan, capítulo 2. Segundo de Reyes 9 al 11 y Juan, capítulo 2. Ayer lo mencionaba, hablando de las particularidades del Evangelio de San Juan, de las singularidades del Evangelio de San Juan, que, que él hace un énfasis en otros eventos que los otros tres evangelios llamados sinópticos no hacen. Entre ellos está lo que nos trae la lectura del día de hoy en el capítulo 2 y tiene que ver con las bodas de Caná. De hecho, cuando nosotros vemos el versículo 11 del capítulo 2 de San Juan, dice, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Que les decía que Juan, lo que los otros evangelistas mencionan como milagros, Juan lo menciona como señales. ¿Qué nos está diciendo Juan entonces? Que este es el primer milagro que hace el Señor Jesucristo cuando pues se manifiesta después de haber sido bautizado, después de haber vivido el proceso de la tentación, empieza su ministerio y su manifestación pública entonces se da con este milagro, las bodas de Caná. Y bueno, seguramente si usted ha tenido la oportunidad de ir a un matrimonio cristiano, esta es una cita, este es un texto que no puede faltar en una ceremonia porque pues nos muestra el interés que tiene el Señor en el matrimonio, el interés que muestra el Señor siendo muy coherente desde el mismo Génesis en la vida matrimonial, en la relación que la misma Escritura plantea que es la más importante para el ser humano. Las bodas, el matrimonio, la relación matrimonial es sin duda un tema constante en la escritura, desde el principio hasta el fin. ¿Sí? Desde el principio, cuando toma a Adán, cuando dice la Biblia que crea al varón y a la mujer, pero que hubo un orden en la creación, en la hechura más bien, y forma, hace primero al hombre y luego hace a la mujer. Pero en el corazón, en la mente del Señor ya estaban ambos, fueron creados en la mente del Señor como uno solo. Y así como nos muestra la relación matrimonial desde el principio de la creación, pues también nos lo presenta como, digámoslo así, la meta, el fin, y tiene que ver con la relación entre el Señor y su iglesia. ¿Sí? Entonces, iniciamos con un matrimonio, por decirlo de alguna manera, y terminamos con un matrimonio que es en las bodas del Cordero. Así que el matrimonio, las bodas, la relación matrimonial es el plan divino que tiene el Señor para el ser humano. Es una bendición extraordinaria que tiene el Señor para el ser humano. Si bien seguramente cuando nosotros empezamos a estudiar sobre el tema de las bodas, del matrimonio del Génesis, no existían pues ciertas cosas que existían en el establecimiento. Si era algo un poco, bueno, habían algunas costumbres sociales, habían algunas costumbres religiosas. En todo tiempo no necesariamente hubo actos litúrgicos, ¿sí? Pero siempre, siempre hubo un compromiso. El mismo Señor estableció que cada hombre que estaría acompañado con una mujer, ¿sí? La, digámoslo así, la poligamia no estaba dentro del plan del Señor para el ser humano. Pues solo pensemos en esto. Y según la instrucción de la Biblia, el varón y la mujer son uno solo, el varón y la mujer son creados delante del Señor, pues no tenía sentido que el varón tuviera varias mujeres o que la mujer también pudiera tener varios hombres. Sí, era uno para uno. Ese era
el diseño original. Y los diseños originales, en el caso de lo que el Señor ha hecho, son perfectos, ¿sí? Son los que deben ser. Así que tenemos entonces cómo el Señor, muy sabiamente, y así lo expone el evangelista Juan, cómo el Señor, muy coherente con un tema que también es unificador a través de la historia, empieza haciendo su obra milagrosa, interviniendo en el matrimonio, interviniendo en el principio de un matrimonio. Les decía a los que han asistido a algunas bodas cristianas, seguramente han visto el símbolo del vino, del agua, el milagro de cambiar la naturaleza del agua, la naturaleza del vino, el traer alegría al inicio del matrimonio, el manifestar su gloria y su poder en esto, pues como les decía, tiene muchas implicaciones, muy coherente a que el Señor se la ha jugado por esta relación matrimonial. En ese escenario es donde el Señor quiso bendecir al hombre, a la mujer, es el escenario a través del cual el Señor le dijo a Adán y a Eva que fructificaran, que se multiplicaran, que crecieran, que llenaran la tierra y que la sometieran, ¿sí? O sea, es el principio de la manifestación de la plena bendición del Señor para el ser humano. Ahora, es cierto, y eso nos lo enseña Pablo, todo es un don de Dios. El poderse casar es un don de Dios, pero también Pablo asumía que él había recibido un don de Dios y era no tener necesidad de casarse, ¿sí? Y él lo expresa como no un antojo, no como yo no me caso porque la vida es muy dura, yo no me caso porque los hombres son horribles, yo no me caso porque las mujeres son horribles, no, yo no me caso porque así como el matrimonio es un don de Dios, pues el no tener la necesidad de casarse también es un don de Dios y así lo expresa San Pablo. Y San Pablo habla de pues la condición en la que el Señor nos quiere y de esa manera se va a glorificar. ¿Por qué? Lo hemos hablado. Porque a mí nadie en este mundo me puede completar sino en ser el Señor. El Señor completa absolutamente mi existencia. Y si Él lo considera como don del Señor, pues me va a permitir compartir con una persona en lo que tiene que ver con la relación matrimonial. Dice el proverbio 19, 14, la casa y las riquezas herencias son de los padres, pero la esposa prudente proviene del Señor. Ahora, cortémonos que en términos generales el entorno que rodea la escritura de la Biblia es un entorno patriarcal, ¿sí? Eh, mm, no lo digamos machista, eso es un tema que hay que analizar más detalladamente, pero sí era un sistema patriarcal. Y aquí está diciendo que la mujer es un regalo del Señor, pero el hombre también es un regalo del Señor para la mujer. ¿Qué es lo que resalta este versículo? Que si bien los padres nos dan la heredad, si bien los padres nos dan las riquezas, nos pueden dar, digámoslo así, los bienes, los recursos, el estudio, el Señor es el que nos concede la persona con la cual podemos compartir nuestra vida. Hay un plan perfecto. Y como dice entonces la Biblia que es un regalo del Señor, que Él es el que lo concede, que Él es el que lo da, pues es en el Señor donde nosotros seguramente vamos a encontrar el compañero o la compañera que Él tiene para nosotros. Estén seguros que si usted está en un mal entorno, si usted está en un mal camino, como dice, por ejemplo, el Salmo 1, en camino de pecadores, pues es muy difícil que la persona que el Señor tenía para nosotros la podamos encontrar ahí, ¿sí? A no ser que estando en ese mismo camino, también el Señor nos haya dado la oportunidad de llegar a sus pies y entender la bendición del matrimonio. Así que una boda, un matrimonio, además de ser el plan divino de bendición, de institución, de ser la institución más importante en este mundo, pues nos enseña la profundidad, la seriedad, la responsabilidad de lo que es una relación entre dos personas, ¿sí? No hay relación más estrecha entre dos seres humanos y eso es lo que nos dice desde el principio
en el capítulo 2 del libro de Génesis. Estamos hablando del capítulo 2, que sigue siendo el mismo tema del capítulo 1, que es la creación del ser humano. Y el Señor dice en el capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No hay una relación a la que haga referencia la escritura que sea más estrecha, más profunda, más, digámoslo así, más seria que el matrimonio. Ni siquiera la mujer que tiene el privilegio de engendrar, de llevar dentro de su cuerpo a sus hijos, ni siquiera la Biblia hace referencia que la mujer y su hijo son una sola carne, ¿sí? Y de nuevo, incluso el hijo estuvo dentro del vientre de la mujer, el hijo fue formado en el vientre de la mujer, pero la Biblia no dice quiénes somos una sola carne, cada uno de nosotros con nuestra esposa, las mujeres con su esposo. Uno solo, no hay de nuevo relación más profunda, estrecha, seria y que demande mayor responsabilidad que el matrimonio. No hay una institución más importante en este mundo que el matrimonio y que la familia. De allí que a través de la historia, porque no es un tema de estos últimos años, es un tema de toda la historia, ha sido la familia y el matrimonio la institución más atacada, más amenazada, porque como es el escenario que el Señor diseñó para el desarrollo integral del ser humano, pues destruyendo esta institución, atacando esta institución, digamos, desdibujando el papel de esta institución, pues el enemigo va a cumplir su propósito que lo menciona el Evangelio de San Juan en el capítulo 10. El ladrón vino a qué? A matar, a hurtar y destruir. Desdibujando la imagen, atacando la institución familiar, pues ¿qué está haciendo? Cumpliendo ese propósito de matar, hurtar y destruir. Cuando el Señor dice yo he venido a traer vida en abundancia, tiene que ver que el Señor viene a poner orden en lo que el Eterno ha instituido. Y como base fundamental de la sociedad, de la misma vida del ser humano, está el matrimonio y la familia. Así que cuando el Señor nos plantea todo esto, nos está también preparando hacia el futuro, más bien hacia la eternidad, porque es el escenario que nos enseña de mejor manera la forma como el Señor quiere que nos relacionemos con Él. Miren que el Señor Jesús decía que Él y el Padre eran uno solo, ¿sí? Y a través de todo esto, de lo que tiene que ver con la relación matrimonial, nos estaba también mostrando la manera como nosotros debíamos relacionarnos con Él. En el Antiguo Testamento habla de la relación matrimonial del Padre, del Eterno, con el pueblo de Israel, ¿sí? De hecho, nos muestra Oseas, el libro de Oseas, como en una alegoría mandando al profeta Oseas a que se casara con una mujer ramera, casa, que la amara, que le diera dignidad. Esta mujer luego traiciona la confianza, el amor, el cariño de Oseas, se vuelve atrás y el Señor le dice, vuelva y tómela. El Señor también enseñando esa labor que él como esposo fiel está haciendo con su esposa. Tenemos entonces que el Señor demanda ciertas cosas respecto al matrimonio. Y todo esto que el Señor está demandando respecto al matrimonio, pues nos está, como le he escuchado en el concepto de algunos servidores del Señor sobre ensayos proféticos. O sea, el matrimonio se convierte de alguna manera en una especie de ensayo profético de lo que será la plenitud en la relación del Señor, ¿sí? Y si usted hace un análisis, estudia un poco a profundidad lo que tiene que ver con la relación matrimonial, es lo que el Señor ha planeado para nosotros, ¿sí? En la eternidad. Nosotros aquí en Occidente tenemos una idea de matrimonio, solemos hacerlo, ¿sí? Solemos tener un poco la vida al revés, ¿sí? Nosotros creemos que los que están al oriente, en el lejano oriente, ven la vida al revés, pero creo que los que hemos volteado un poco las cosas somos nosotros. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, yo he mencionado mucho esto, que las bodas de Canaán dice que era el tercer día de la semana. Tercer día de la semana es martes, según la escritura.
Y desde tiempos antiguos era bueno para el pueblo judío hacer negocios y casarse los martes. ¿Por qué hacían negocios y se casaban los martes? Porque en el relato de la creación del capítulo 1 de Génesis, cada vez que el Señor creaba durante un día, todos los días vemos que el Señor hacía algo y luego decía el Señor, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Había una aprobación del Señor de lo que creaba. Pues en ese relato de Génesis, cuando el relato nos lleva al tercer día, que es martes, el Señor en ese día, únicamente en ese día, dos veces dijo que era bueno. Entonces los judíos desde tiempos antiguos han tenido en mente de que el Señor le dio una doble bendición, una doble aprobación al día martes. De allí que para ellos, tradicionalmente, era muy importante poder hacer un negocio el martes porque estaba con la doble aprobación del Señor, o casarse el día martes porque contaba con la doble aprobación del Señor. ¿Qué dice el dicho popular de nosotros aquí en Occidente? Que el martes ni te cases ni te embarques. Impresionante. O sea, nosotros hemos volteado una cantidad de cosas a lo que la misma Biblia y la tradición de donde viene la Biblia nos había enseñado. Eso dice Juan 2. Era el tercer día de la semana, era el martes, y cuando se da estas bodas de Canaán, donde el Señor aprobó, bendijo y estableció para el ser humano, o más bien en sus principios de señales, de nuevo, la importancia que le da al matrimonio. Así que el matrimonio demanda a través de la Biblia varias cosas. Uno, fidelidad y lealtad, ¿sí? Cuando leemos el libro de Malaquías, dice que el Señor tiene algo contra el pueblo, contra los sacerdotes, y es que han sido desleales con la mujer de su juventud. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, él mismo demostró su desacuerdo con el divorcio y que el divorcio tenía como cierta tendencia patriarcal donde muchas veces el hombre simplemente por algo que no le gustara, de verdad era tan triste, que si no le gustaba algo que hacía la mujer, que no le gustó algo que cocinó, que no le gustó la forma como estaba vestida, bueno, era una cosa tan ridícula que se apalancaban incluso en las leyes mosaicas para darle carta de divorcio a la esposa, y el Señor Jesús estuvo completamente en contra de eso. ¿Por qué? Porque demanda, si somos uno solo, si el Señor nos creó como uno solo, pues es fidelidad y lealtad desde el principio hasta el fin. Todos hicimos unos votos. Esos votos son un compromiso delante del Señor. De allí la importancia de una liturgia en un matrimonio, porque es un compromiso que no se hace solo en un acta frente a una organización legal en la sociedad, sino delante del Señor. Y ese es el compromiso que tiene, digámoslo así, connotaciones eternas. Y allí la importancia ahora, y pues y desde hace mucho tiempo, que haya digámoslo así, un escenario litúrgico donde el sello de la presencia del Señor, donde se plantea ese compromiso delante del Señor. ¿Qué más dice la Biblia que demanda el matrimonio? Preparación, ¿sí? Preparación, compromiso. Y ayer le escuchaba a mi esposa hablar de que definitivamente cuando una persona ama se compromete. Eso es muy cuestionable respecto a los cristianos. Los cristianos flojos para el compromiso, que le huyen al compromiso, que eluden el compromiso, creo, y así me lo expresaba mi esposa, les falta en verdad amor hacia el Señor, porque el que ama está comprometido, y comprometido es que va más allá de lo evidente, va más allá de lo que la mayoría haría. Eso demanda el matrimonio, un compromiso, y compromiso que implica pues de que yo estoy dispuesto a a aportar mi mayor esfuerzo, mis talentos para que esto salga adelante. ¿Qué demanda el matrimonio? El matrimonio demanda amor y aceptación. Y les mencioné ahora el profeta Oseas. Oseas es un gran ejemplo de lo que es el amor y la aceptación. No hay personas perfectas. Tenemos a veces en la lejanía del Señor empezamos a ver mucho
las debilidades, flaquezas, defectos de los demás y nos volvemos muy demandantes esperando que el otro sea perfecto. No, cuando yo entiendo que es un regalo del Señor, yo amo, acepto, disfruto y crecemos juntos. Pero todo esto, de nuevo, es una alegoría de nuestra relación con el Señor. Todo esto que el Señor nos habla del matrimonio, de los hijos, no es otra cosa que preparándonos o enseñándonos cómo debe ser la relación con el Señor. Así como el matrimonio demanda intimidad, demanda comunión, demanda comunicación constante, profunda, sincera. Así mismo tiene que ser la relación con el Señor. Así como el matrimonio, para las bodas hay una preparación. Acordémonos que en el pensamiento pues, de la Biblia hay un entorno que lo rodea respecto a lo que es el matrimonio. Nosotros aquí en Occidente, volviendo a que volteamos todo, en la ceremonia tradicional matrimonial está el hombre en el altar esperando a que la novia llegue con su papá y le sea entregada, ¿sí? O sea, el papá trae la novia y se la presenta al esposo. En el pensamiento de la constitución matrimonial que nos plantea la Biblia, la que está esperando es la esposa. ¿Cómo funcionaba? Se hacía un compromiso, un acuerdo matrimonial, lo que menciona los evangelios, un desposorio, o sea, por ejemplo, José y María estaban desposados, quiere decir que estaban comprometidos, había un acta de compromiso, y él venía, hacía el acuerdo entre las familias, y él se iba a la casa de su padre, y durante un periodo de tiempo que era generalmente un año, durante ese año o X periodo de tiempo, el novio comprometido venía a organizar la morada donde iba a vivir con la esposa. Generalmente era o en la casa de su padre o en la cercanía de la casa de su padre. Entonces, el muchacho soltero seguramente compartiría la habitación con otros hermanos, pero ya tiene el deber de organizar un aposento, un lugar para compartir con su esposa. Tenía que trabajar durante ese periodo de tiempo para tener los recursos para las bodas, ¿sí? Y bueno, ¿qué hacía la esposa? La esposa debía prepararse, mantener sus vestiduras blancas. Habla que cuando se iba acercando el momento de la boda, lo muestra también en una parábola la Biblia, debía tener lámpara en el aceite, porque generalmente el novio venía cuando estaba cayendo el día, y en aquel entonces no había luces en las calles, no había alumbrado público, entonces debía tener lámparas listas porque el esposo generalmente podía llegar finalizando o cuando empezaba a anochecer y necesitaban tener lámparas para volver. El esposo volvía por la esposa después del periodo, o sea, él vino y le dio una promesa, nos vamos a casar, vamos a vivir juntos, vamos a ser uno solo, pero yo me voy a casa de mi padre, voy a preparar la morada, voy a generar los recursos para que vivamos para siempre en la casa de mi padre. Con ese compromiso, el esposo se iba, esa era su labor, y la esposa se quedaba aguardando, pero su comportamiento era como si ya fuera esposa. Entonces ya no volvía a salir como una muchacha con las amigas o con los amigos, ya se comportaba como en sí, como si estuviera ya casada. Ese era el nivel del compromiso, ¿sí? Ella ya lo único que pensaba era en preparar sus vestidos, en estar, digámoslo así, bonita, saludable, limpia, pulcra, para esperando a que volviera el esposo. El esposo viene por ella con una comitiva de la casa de su padre y la recibe de su casa y la lleva camino a la casa de su padre donde se va a realizar la boda. La boda después de que se realizaba el festejo, duraba por lo menos una semana. De allí que lo del vino, que se acabara el vino, era una tragedia porque duraba toda una semana. Y ven que todo eso nos enseña lo que el mismo Señor Jesús dijo e hizo con la iglesia. Vino a nuestra casa, se comprometió con nosotros, digámoslo así, firmó un acta de compromiso con nosotros, se fue a la morada de su Padre, a los cielos, a la eternidad,
Y él mismo lo dijo, me voy a preparar morada para vosotros como el buen esposo que prepara morada para su esposa. ¿Qué nos corresponde a nosotros como la iglesia? Esperarlo con paciencia, prepararnos. ¿Ustedes creen que a esta esposa le daba a veces momentos de ansiedad durante este periodo de tiempo? Tal vez faltando 2 meses, y tal vez el esposo decía, yo vengo pronto, como nos dijo el Señor a nosotros, de aquí yo vuelvo pronto, y ya van 2000 y pico de años. Tal vez creen que ella podría a veces desesperarse un poco. Yo creo que sí, yo creo que es normal. Pero ¿dónde estaba el quid del asunto? Que ella se mantenía firme en esperar a que él volviera, ¿sí? Esa es la enseñanza que nos deja respecto al Señor. Él va a volver por su amada iglesia, que es su amada esposa. Y nosotros no podemos seguir prostituyéndonos como a veces lo hacemos, prostituyéndonos espiritualmente. A veces, no sé, por impacientes, por débiles, entonces nos vendemos al mejor pastor. Entonces, y esto lo habla así la Biblia, y voy a usar palabras sin eufemismo alguno, porque la Biblia también lo expresa así, revolcándonos espiritualmente con el mejor postor muchas veces, ensuciando los vestidos o el vestido, el atavío que debemos tener listo para la venida de nuestro amado por nosotros. Estamos llamados a cumplir nuestra parte del compromiso, que Él ha cumplido, porque el Señor sin duda alguna lo ha cumplido. Ahora, ¿qué está esperando el Señor? ¿Por qué no ha vuelto por su amada iglesia? Yo creo que está esperando y dando la oportunidad de que muchos más hagan parte de la iglesia, de que muchos más laven sus vestiduras, de que muchos más llenen la lámpara con aceite y dejen de vivir tan confundidos, tan engañados, tan dentro de los engaños, tan deprimidos, tan ansiosos por las cosas de este mundo, y de verdad anhelemos la vida en la eternidad. Mm, La esposa ya, generalmente los matrimonios eran muy jóvenes. Los judíos casi que después de los 12, 13 años estaban casi aptos para el matrimonio, muchas veces eran matrimonios muy jóvenes. Se cree que, por ejemplo, la Virgen María era una doncella entre 14 y 15 años, pero cuando se daba este compromiso, cambiaba completamente la expectativa de la vida, ¿sí? O sea, ya se estaba cumpliendo un gran anhelo, un propósito en la vida, en la existencia, era poder compartir la vida con otra persona. Así que cuando nosotros entendemos esto de parte del Señor, las prioridades deberían cambiar. Y mi afán no debería estar en este mundo, en lo que hago, no hago, en lo que tengo, no tengo, en dónde estoy, con quién estoy, en dónde vivo, dónde no vivo. No, lo más importante es que en todo momento, en cada instante y circunstancia, yo esté preparado y listo para encontrarme con el Señor. Sea porque Él vuelva a este mundo por su iglesia, o sea porque Él se anticipe y nos llame a su presencia, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es la manera como el Señor nos acerca a su gloria y a su presencia. Así que creo que es muy coherente el Señor, es muy coherente la Escritura en la relevancia que le da al matrimonio, en la relevancia que le da a esa relación íntima y estrecha que solo es comparable a la relación que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Así que si usted es casado, es una oportunidad maravillosa de prepararse y conocer al Señor. Y si usted no es casado, y el Señor no le ha dado el don de quedarse solo, que es un don, o sea, también es una maravilla. Y créame que Pablo mismo, como él tenía ese don de poder estar solo, decía, es que el soltero se puede ocupar del Señor siempre, es un don maravilloso. No vas a tener la misma aflicción del casado. El casado sí o sí tiene una aflicción adicional al soltero. El soltero tiene que ocuparse de, ¿qué decía Pablo? Del Señor, solo del Señor y de Él. En cambio, el casado tiene que pensar en su esposa o en su esposo, en sus hijos, en sus nietos, porque el que es papá siempre será papá si los hijos tengan nietos, ¿sí? Es una aflicción. Tiene unos privilegios, pero también tiene una aflicción. Sea cual sea la condición que el Señor ha establecido para nosotros, es la mejor porque Él la estableció. Pero sea cual sea la condición, hay que aprender a disfrutarla, a vivirla, con todas las herramientas que el Señor nos concede día a día.
Así que démosle gracias al Señor y pidámosle que nos enseñe, que nos permita levantar nuestra mirada y ponerla en Él, no estar tan apegados al mundo que nos genera aflicciones, que el mismo Señor lo advirtió. Dígale, Señor, yo sé que tú advertiste que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que tuviéramos tranquilidad, que tú lo habías vencido. Ayúdame a levantar mi mirada a ti, Señor, a tus planes, a tus propósitos. Eh, Tú eres el autor y el consumador de la fe. Ayúdame a elevar mi corazón a ti, Señor, para que pueda vivir con paciencia, esperanza, para que pueda trasegar en este mundo, Señor, eh, tranquilo, porque tú te comprometiste conmigo y tú esperas que si te amo, me comprometa contigo. Que tú seas mi prioridad en todo sentido, Señor. Padre, extiende tu mano de bendición sobre nosotros y enséñanos a serte fieles como tú lo eres con nosotros. Enséñanos a luchar de nuestra parte por mantener esta relación contigo y que tú seas lo prioritario, lo más importante para nosotros. Prepara nuestro corazón y danos la fortaleza para mantenernos firmes en ese llamado que tú nos has hecho a estar delante de ti. Danos tu bendición, mi Señor, en este nuevo día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.